Nos acompaña a partir de ahora Eduardo Rinesi, él es politólogo, filósofo, docente universitario y no sabemos, estábamos discutiendo y por ahí empezar a partir de un chiste que estábamos haciendo por ahí para romper el hielo, romper el cubito, como se dice, que hablábamos, bueno, de esta movilización de los Gandalf a partir de un chiste, bueno, No es un Gandalf. No es un Gandalf. Al menos no lo vamos a revelar. Pero me parece bien. Estábamos comentando un poco de esta protesta bastante particular que hubo en el domicilio de Peter Thiel con esta yihad contra las corporaciones de la distracción y que planteaba una serie de consignas, ¿no? Que es, bueno, no se puede seguir viviendo así y no se puede seguir haciendo política así. Entonces, por ahí, primero como disparador es ¿por qué se sigue viviendo así? ¿Por qué se sigue haciendo política así? Qué interesante, ¿no? Qué interesante. No, muy interesante esta muchachada, lo que ha hecho, ¿no? Es muy interesante, muy sorprendente. De la que confirmamos no estabas ahí. No vamos a decir nada. No niega ni afirma. No, pero muy interesante, como decíamos recién, están planteando temas muy importantes, ¿no? Y apuntando a esa expresión, las corporaciones de la distracción, apunta al corazón de algo de este mundo contemporáneo, de este mundo transnacionalizado bajo el imperio de corporaciones, que son corporaciones informáticas, que son corporaciones del mundo del entretenimiento, que son corporaciones del mundo de la finanza, que son corporaciones del mundo de las telecomunicaciones, todo eso junto, ¿no? Y que en efecto nos tienen... Son corporaciones de la guerra. Son corporaciones de la guerra y de los juegos de la guerra, ¿no? Cosas que se vuelven casi indiscernibles. Entonces, claro que todo eso, ¿no? Puede ser pensado bajo la forma de una gran distracción colectiva de la que habría que despabilarse o frente a la cual habría que tener un espíritu más crítico, ¿no? Con mucha frecuencia me encuentro citando el último libro que dejó escrito y que no vio publicado antes de morir nuestro querido amigo y maestro Horacio González, un libro extraordinario. Horacio se murió medio al final de la pandemia, ¿no? Sí. Lo mató el COVID. Y escribió con muchísima preocupación, con muchísima obsesión, su último libro, que es un libro formidable, que se llama Humanismo, Impugnación y Resistencia, donde, entre otras muchas cosas interesantísimas, revisa sus lecturas de medio siglo y llama humanismo, él lo dice así, una mirada atenta a las múltiples formas de menoscabo de lo humano, ¿no? Y él se pregunta por esas múltiples formas en que menoscaba nuestra humanidad, en que nos retasea algo de nuestra humanidad, este mundo contemporáneo de corporaciones que son económicas, militares, financieras quizás en primer lugar, farmacológicas, ¿no? Entonces, una mirada crítica sobre eso debería empezar llamando a eso, ¿no? Industria de la distracción, corporaciones de la distracción, y teniendo frente a eso una mirada muy sensible. Esta muchachada que armó este despelote bárbaro la tiene, ¿no? Hizo un movimiento muy interesante, cuyas consecuencias no sé cuáles serán, fueron de inmediato unas pocas muy interesantes en sí mismas. Si eso después puede tener una potencialidad política de más largo alcance, cómo se articula eso con las luchas políticas o sociales, ¿no? En su formato más establecidos. ¿Otra forma de organización política? Es una perlita que muestra una forma de participación política novedosa. Yo insisto con esto, la política no está solamente en los partidos políticos, voy a seguir insistiendo con esto porfiadamente, porque además es una clave de la democracia misma, digamos, de la posibilidad de supervivencia de la democracia, pero es una perlita que en el medio de un mar que, como decía el informe de las consultoras y la situación de buena parte de nuestro pueblo, de mucho rechazo a lo que hay, pero de no encontrar canalización que invite a participar. ¿Cómo describís vos esta perlita en el medio de este mar, de este océano? En el medio, ¿no? Que esa doble situación tiene un eje que es, y que ya se vio en el 25, desde el norte hasta el sur, que es el crecimiento del ausentismo, ¿no? Entonces esa cosa de repruebo lo que existe, pero no sé a dónde,
llama a una suerte de desafección de la política, Sí. que me parece que se Sí, va pero hay- transformando en un lugar... Pero ahí hay una clave en términos electorales, la política en términos electorales. Yo no solo. quisiera o apunto a preguntar, este mar Sí, que tiene una forma de expresión en lo electoral, pero ¿qué otras formas de expresión No, pueden tiene? ser manifestaciones de lo mismo. Esa desafección electoral puede estar expresando una vocación porque las participaciones que seamos capaces de generar se expresen de otras maneras, en otros lenguajes, en otros tonos, en otros escenarios, ¿no? Yo vería eso como un síntoma de la dificultad que tienen los modos más establecidos, más pautados, partidarios, etcétera, de organización de la participación popular, las dificultades que tienen para canalizarla de una manera efectiva en las que las personas se puedan ver reconocidas de un modo adecuado, digamos, y entonces aparecen otras manifestaciones, que yo, cuando ¿no? lo que se llamó en su momento a fines de los años 90, que todos repetíamos la expresión crisis de la representación, ¿no? Y que después estalla de un modo que en efecto va por fuera de la lógica de los partidos, etc. Bueno, no diría que estamos en una situación parecida, pero es evidente que si uno le pregunta a la gente, che, ¿estás conforme con este gobierno? Y una enorme cantidad te dice, no, es horrible. Y después le decís, ¿y a quién va a votar? ¿A esto o a esto? Y dice, no sé, estoy en la gran pecera del centro. Bueno, ahí hay algo para pensar respecto a las dificultades que tienen las formas de participación más establecidas para atender a la voluntad de expresión, a la voluntad de protesta, a la voluntad de creatividad. Este es un hecho en sí mismo, además de un hecho político, es un hecho artístico, es un hecho estético, es un hecho en el que se expresa una creatividad popular muy ingeniosa, ¿no? Entonces, todo eso no parece estar canalizándose, abuso de esta palabra, no sé si es la más adecuada, ¿no? Adecuadamente a través del sistema de partidos establecido. No parece estar logrando que la gente diga, sí, me muero de ganas del año que viene votar por fulano, ¿no? La gente no parece morirse de ganas el año que viene de votar por ningún fulano. Entonces, a lo mejor estas cosas expresan eso y nos ponen frente a una obligación. ¿Cómo hacemos para ayudar a construir más escenarios de una discusión que tiene que tener una pata en el arte, una pata estética, tiene que tener una pata argumental, tiene que tener una pata en los intereses de los distintos sectores sociales afectados, ¿no? Los movimientos sociales, el movimiento sindical? Todo eso debería poder encontrar nuevos lenguajes en los que expresarse, porque evidentemente ¿Y nuevas formas de organización política? y posiblemente. No solamente de participación, uno puede pensar incluso estas corporaciones de la distracción, estas tecnologías que también pudieran servir. Uno piensa, el sistema representativo es de hace 200 años, cuando un ñato se tenía que venir desde Tucumán y estar 2 meses en carreta, que por ahí la tecnología ayudara a una participación más directa, ¿no? Sí, por supuesto. Yo no solo no soy escéptico respecto a eso, sino que me parece que de hecho la cosa está yendo por allí y vemos nuevas formas de participación a través del uso de tecnologías muy interesantes. Pero no deja de ser sugerente también que lo que motivó esta conversación y lo que nos llama la atención de este último tiempo no sea algo que haya pasado por acá, sino algo que haya pasado en las calles con tipos disfrazados, ¿no? Claro. Quiero decir, ahí hay algo, no quiero ser un nostálgico de lo que hoy se llama la presencialidad y antes se llamaba simplemente la vida. No es ninguna nostalgia, pero hay algo en la ocupación del espacio público, hay algo en la irrupción, ¿no?, de los espacios urbanos que me parece... Porque, por supuesto, que no descreo de las posibilidades de que esta industria de la distracción pueda ayudarnos a distraernos un poco menos y hacer política un poco más. La miro con recelo, esa posibilidad, y con ciertos cuidados, ¿no? Sigo creyendo en los cuerpos en la escena pública, en la arena política y en las mesas de discusiones. Yo no sabía esto que vos contabas hace un momento, que las reuniones del Consejo de Salarios son virtuales. No, es una locura muy grande, es una locura muy grande, sí, porque no son cuerpos muy difíciles de reunir, ¿no? Ni son cuerpos que vivan en Tucumán en el siglo XIX, ni son cuerpos que no estén interesados por ir allí, ¿no? Entonces, ahí la tecnología claramente opera como una distracción o como una separación, ¿no? Una forma de la separación, esa palabrita quizás, ¿no? La palabrita que usaba
ese gran crítico de la representación que en el corazón del siglo XVIII era el viejo Rousseau, ¿no? Decía, la separación, ¿no? El lenguaje nos separa de las cosas, los representantes nos separan de la ciudadanía, el teatro nos separa del mundo. Es la ausencia del representado. Exactamente, ¿no? Es el que está allí en el lugar Claro, del otro del otro. y en lugar del otro. Entonces, el otro acá dijo, che, ¿sabés qué? Vamos disfrazando de Gandalf y le vamos a hacer un quilombo a estos tipos, ¿no? Bueno, Ustedes ahí- van a dice, vamos a ir a la puerta del ministerio, viejo, que nos atiendan. ¿Cómo es esto de que nos vamos a ver en la cámara? Ahora, Eduardo, en 2023 este gobierno gana con la impronta de que hay un reclamo por parte de una parte importante de la población que en principio plantea cosas que ellos entienden que es una batalla cultural ganada por parte del gobierno, que tienen que ver con esto de la separación o, si querés, del individualismo. Sí. ¿Vos sentís que ganaron en algo de terreno en eso? ¿Que hay un pueblo que ha cambiado, que compró algunas de estas ideas que este gobierno representa? Sí, definitivamente sí, y también creo que eso no es definitivo. Quiero decir, y me importa mucho tu pregunta, porque advierto también a veces en algunas discusiones un derrotismo asociado a la constatación de que este pueblo está cada vez más atomizado, más fragmentado, las identidades cada vez más astilladas, como dijo en su momento la mejor sociología. Y eso, como consecuencia de un largo proceso, que si uno lo quisiera contar todo, debería empezar a mitad de los 70, ¿no? Atravesar las tres oleadas de gobiernos neoliberales de las que nos hablaba el querido Daniel García Delgado, ¿no? El Martínez de Oz, Cavallo y el macrismo, y después la pandemia, que nos terminó de mandar a nuestras casas, nos terminó de encerrar y de separar a unos de otros. En efecto, Milei le habla a una sociedad de individuos, le habla a una sociedad fragmentada, le habla a una sociedad astillada y le habla a una sociedad de individuos egoístas, posesivos, jodidos, que somos, que sin duda somos. Si algo nos enseñó el psicoanálisis es que somos individualistas, somos complicados, somos jodidos. Ahora, si algo nos enseñó el psicoanálisis también es que no somos solamente eso, que nuestras subjetividades son más complejas, que hay allí otras cosas. En los últimos días me sorprendo repitiendo siempre algo que me parece que es interesante hoy pensar. La sociedad argentina salía de la dictadura en el 83 hecha pelota, no sé si más o menos que lo que está hoy. Quizás económicamente menos, quizás políticamente más, aterrorizada, etcétera, quizás menos lastimada económicamente, o recién empezaba, digamos, este largo proceso de, por un lado, desindustrialización de la economía, y por otro lado, desestatización de la sociedad, ¿no? Que hizo pelota las viejas identidades en las que uno podía reconocerse, en los que la gente, los trabajadores, se reconocían en los años 60, 70, donde la gente decía de sí misma, yo soy ferroviario, yo soy IPFiano, yo soy telefónico, yo soy de la nación, yo soy municipal. Hoy esas frases han desaparecido de nuestro lenguaje, verosímilmente. ¿Quién puede decir yo soy telefónico? ¿Quién puede decir yo soy IPFiano? Nadie es esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué somos? Átomos. Lo empezábamos a hacer ya en el 83, y entonces eso explica que haya habido algo de inverosímil en la interpelación con la que comenzaba sus discursos uno de los dos candidatos que se disputaban la presidencia en esa elección, que empezaba todos los discursos diciendo compañeros, y yo no recuerdo muy bien, pero sospecho que los presuntos compañeros deben haberse mirado de reojo uno a otro y se deben haber preguntado, che, ¿a quién le está hablando este tipo? ¿No se enteró que la mitad de los compañeros están muertos, se tuvieron que ir al exilio, cobraron la indemnización de la John Deere y pusieron un kiosco? ¿Qué compañeros? El otro, más vivo y más atento a los movimientos profundos de la sociedad argentina, como decía mi maestro Oscar Landi, acariciaba a sus audiencias con las palabras, y una tarde que hacía calor y un gordo se desmayó a la derecha, dijo un médico a la derecha, por favor, y todo el mundo aplaudió, ¿no? Y el gallego, que no tenía un pelo de tonto, dijo, esta me salió bien, y al día siguiente le pareció que se caía otro a la izquierda, y dijo, un médico a la izquierda, y la gente volvió a aplaudir, porque la gente es individualista, es posesiva, es miserable, es jodida, pero no solo. También cuando al lado nuestro se cae alguien, nos preocupamos por él, ¿no? Yo creo que esa frase, un médico allí, por favor, es muy importante en la historia de la cultura política argentina, y está en la prehistoria de la frase la patria es el otro, que dice lo mismo. Che, estamos hechos pelota, pero la patria no es una abstracción, es ese otro que sufre al lado mío, ¿no? Entonces, Milei nos interpela en tanto individuos, individualistas, posesivos,
mezquinos, carrieristas y jodidos, que andamos por el mundo sacándonos a los otros a los codazos. ¿Somos eso? Sí. ¿Votamos eso? Uso a propósito una primera persona del plural, que por supuesto que no abarca a ninguno de nosotros 5, pero la sociedad argentina votó eso, por supuesto que lo votó. Ahora, ¿somos solo eso? No, no somos solo eso. Y necesitamos construir entre todos, no esperar un líder que nos venga a interpelar de otra manera, construir entre todos, a través de formas posiblemente originales de participación, que tal vez no sean aquellas a las que estamos más acostumbrados, el discurso que pueda sacar de nosotros eso otro que también somos. Somos mejores que esto a lo que Milei convoca en sus discursos. O sea, Milei apela a lo peor del ser humano. Sí, y nosotros somos eso. Digámoslo así. Recordemos la frase de Thatcher. Hay una... Claro. La sociedad no existe, Bueno, es que existen los individuos. Hay una... Sí, pero no es solamente... Pero digo, ese es el... Ese me parece que es el corazón del asunto. Esa es una lógica, que es el individuo, no la comunidad, ¿no? Pero en el individuo, inclusive, apelar a lo peor del individuo, a lo que... O apelar a lo mejor. A los sentimientos de solidaridad. La dictadura también jugó ese rol, ¿no? El silencio de salud, para mencionar alguna de las consignas de ese tiempo. Ahora, en este momento, yo por eso asociaba el tema de la salud mental a la situación de la sociedad argentina, porque que uno sea permeable a que te saquen lo peor y no reencontrarte con lo mejor de cada uno, es un problema de salud mental, digamos, ¿no? que tenemos como individuos y como sociedad. Yo creo que para mí, hablábamos lo de la experiencia de los Gandalf, no solamente recurrieron a la calle, como vos bien decías, sino que recurrieron al arte, sí, como una forma de buscar lo creativo, a través del arte expresar formas distintas de participación. Totalmente. Está la calle, está el arte, y lo hicieron de a muchos, lo hicieron de a varios, lo hicieron en grupo. Quiero decir, lo peor de nosotros, para volver sobre esa expresión, me parece que es lo que domina en nosotros allí donde estamos solos, ¿no? Es con los otros. Cuando nos agrupamos, ¿no? Podemos encontrar lo mejor. Cuando somos más que uno. Sí, ahí ¿no? yo voy a hacer una pregunta respecto Cuando nos encontramos, podemos encontrar lo mejor inclusive de nosotros mismos. Ahí es donde la comunidad adquiere sentido, no en términos de manada, sino en términos de capacidad creativa. Como podría haber dicho en el campo de la gran filosofía política del siglo XVII, Baruch Spinoza, pero como decía en el campo del gran ensayismo social y de la gran crónica política argentina del siglo XX, Raúl Scalabrini Ortiz. He vuelto a leer con mucho interés últimamente para pensar esta situación, la crónica preciosa del 17 de octubre y la sensación casi física que expresa sentir Scalabrini cuando, después de mirar paradito en la vereda, ¿no?, a la multitud que camina, ¿no?, distinta, heteróclita, como dice Scalabrini con ese castellano medio antiguo que usaba, ¿no?, pero unificada en un solo grito y en un solo nombre, y ve a esa multitud, después se suma la multitud y dice, sumándome a la multitud, no soy menos, no soy peor, no soy más pobre, soy más, soy mejor, soy más rico. Sacamos lo mejor de nosotros, en efecto, entre los otros y con los otros. Y por eso se trata de pensar las formas en las que podemos construir o reconstruir esos lazos contra lo que los Gandalf dicen. Ahí en el tema del lazo, sí, siempre la política se jugó en términos de la construcción de un lazo social, de una identidad. Sí. Y en eso que plantea Scalabrini, es donde creo que el tema queda claro que sin presencialidad no hay lazo. Sí. La virtualidad puede jugar, pero la presencialidad es determinante para esto.
Digo, Yo tiendo no hay a pensar modo. que sí. Sí. Lo digo siempre con prudencia porque uno siempre tiene miedo de que sea la propia vejez, ¿no? La propia incomprensión de estos bichitos. Yo soy pésimo, apenas sé prenderlos, ¿no? Y entonces a veces uno tiene miedo de que sea la propia torpeza la que no le permite comprender las potencialidades que tiene una tecnología que a lo mejor tiene en efecto. Y los ejemplos son miles. Cualquier estudioso de la política nos puede decir la importancia que tuvieron estos bichos en la primavera árabe, en la organización de grandes movilizaciones, en la construcción de lazos muy interesantes. Pero yo en principio tiendo a creer que en efecto la industria de la distracción, como dicen los Gandalf, nos mantiene más aislados de lo que es necesario para construir lazos interesantes. ¿Y no explican un poco todas esas crisis de las que hablabas? La crisis de salud mental que nos está quejando ahora, la crisis de representación, usando la terminología de fines de los 90. Sí, posiblemente, claro. Esta separación no atenta, esto que planteaba Horacio González, esto del humanismo, que atenta contra lo humano. La prosperidad de la especie humana también tiene que ver con los lazos, con la solidaridad, con la cooperación. Claro, y por eso es tan grave y tan importante para estos tipos esa frase que recordaba Claudio: la sociedad no existe, ¿no? Estos tipos creen en efecto, pero por otro lado es evidente que la sociedad existe. Es evidente que hay normas, que hay rutinas, que hay valores, que hay horarios, que hay costumbres, que hay tradiciones y que hay proyectos que hacen que la sociedad existe. Entonces, la frase "la sociedad no existe" no es tanto una descripción como un programa. Lo que los tipos dicen es: la sociedad existe, dale, sí, pero existe por un lamentable error. Existe como consecuencia de un error en el que incurrieron los soviéticos, los irigoyenistas y los Kuka, ¿no? Y que todavía estamos garpando, pero ya vamos a destruir es un programa todo. de acción para destruir. Exactamente, vamos a destruir todo para que la sociedad por fin no exista. Perdón. Y sea, pero no, solo esto para citar a una querida colega que para mí está escribiendo las cosas más interesantes que se están escribiendo hoy en la Argentina en el campo de la teoría política. Para producir una sociedad que ya no lo sea, sino que sea la pura suma aritmética de los individuos enemistados entre sí, peleados y a los codazos que la integran. Eso, en el siglo XVII inglés, Thomas Hobbes lo llamó estado de naturaleza. Exacto. Un estado de guerra de todos contra todos. Y mi amiga Cecilia Abdo, que está escribiendo cosas bárbaras, todo lo que está escribiendo Cecilia está bárbaro. Un libro precioso que sacó que se llama Libertad y Cuerpo, donde junta la gran reflexión filosófica política con lo mejor de las teorías feministas contemporáneas. Muchas cosas muy, muy importantes está escribiendo Cecilia. Y ella dice algo, dice que está muy bien. Dice: Hobbes inventó la idea de estado de naturaleza para mostrarnos y que viéramos a los ojos eso de lo que hay que huir como de la peste. Leemos el libro llamado Leviatán y decimos: che, de acá hay que rajar, de este estado de guerra de todos contra todos hay que rajar. ¿Cómo rajamos, Hobbes? Y Hobbes nos responde: firmando un contrato y creando instituciones, creando el Estado, cediendo algo de libertad en beneficio de la seguridad y de la vida. Lo que estos tipos hacen, es decir, es mucho más tremendo, son mucho peores que Hobbes. Porque Hobbes está muy bien lo que hace. Nos muestra el estado de naturaleza para decir: che, acá no, firman un contrato, creen un estado, salgan de este horror. Estos tipos nos dicen: no hay puerta de salida. Pues toda puerta de salida es un error, es una confusión irigoyenista. Es la ley de la selva. Es la ley de la selva, que es buena solo porque para es los natural. Poderosos, claro. ¿no? Eduardo, es buena solo para los poderosos. Y que es buena naturalmente solo para poderosos, que son los únicos. Porque no es la naturaleza la selva. Es el dominio de los poderosos. Exactamente. No es la naturaleza. Los CEOs de las principales corporaciones dominantemente tienen esa visión. Bueno, porque la ley de la selva son los más fuertes. El sistema institucional y democrático es claramente, lo exponen sobre el fracaso de las democracias. Que me parece que es importante para pensar qué dicen estos tipos cuando dicen lo otro que dicen todo el tiempo, que es libertad, 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 viva la libertad. ¿Qué libertad es? Esa es una pregunta, ¿no? A 50 años del golpe del 76, no hace tanto conmemoramos los 40 de la reconstrucción democrática del 83. La palabra libertad aparece mucho en nuestro lenguaje político, es una palabra fundamental de nuestro lenguaje político. Y estos tipos no vienen a traer una palabra que no venga de la gran tradición occidental, no vienen a traer una palabra que no venga de la Revolución Francesa, viene de la tríada liberté, égalité, fraternité. Ahora, ¿qué dicen hacerla estos tipos? tan mierda como a justicia social, ¿rato? O a pensarla muy sesgadamente, ¿no? En términos que reclaman hacer pelota a la justicia social. Porque esta libertad que estos tipos postulan no es ni la libertad liberal
¿no? De los individuos frente a los monopolios, frente a las corporaciones, frente a las iglesias, frente a los estados, ni la libertad democrática de los ciudadanos para participar de manera deliberativa, activa en los asuntos públicos, ni la libertad republicana de los pueblos frente a los poderes mundiales que los asedian. Es la pura libertad, por eso está bueno eso que decís de los CEOs, porque es la pura libertad del capital para llevarse puestas todas las limitaciones, todas las restricciones, y si esas restricciones están sostenidas por la ley, y si esas restricciones están sostenidas por la Constitución Nacional, y si esas restricciones... Hay que arrasar con todo eso. Nada de eso tiene importancia, porque la única ley que importa es la ley de la naturaleza. Por eso es que en el neoliberalismo... De la naturaleza de los poderosos. Por supuesto. Por eso que ellos llaman naturaleza, ¿no? En el neoliberalismo de Milei, a diferencia del discurso macrista, el neoliberalismo se presentaba buscando la eficiencia del mercado, la virtud de la competencia. Claro. Milei se para en la virtud de la concentración. Sí. O sea, es al revés. Lo virtuoso es la concentración, es decir, la construcción de la desigualdad. Sí, defiende el Eso monopolio. Es lo que genera el virtuosismo, es la desigualdad. Es exactamente al revés. Hay algo que yo no sé bien cómo se da con los supuestos teóricos profundos de estos tipos, ¿no? Con su von Mises y von Hayek y todos los von. Porque creo que si uno los agarrara y les preguntara, estarían medio obligados a hacer, por lo menos en teoría, un elogio de la libre competencia, la oferta, la demanda, ¿no? Es decir, no me parece que en los austríacos, pero no, te miro a vos porque vos sos el que sabe de esto, no me parece que estos tipos pudieran decir con desparpajo, nosotros bancamos los grandes monopolios, ¿no? Sí. Es la versión brutal, la versión ortodoxa que con mayor claridad defiende la concentración. Esa es la diferencia con los liberales clásicos. Con los liberales clásicos. No es un defensor de la competencia. Claro, bueno, sí. No, Eduardo, yo una última por mi parte que es, decías, somos mejores cuando estamos con otros, o cuando estamos con otros sale lo mejor de nosotros, por eso estos tipos de alguna manera buscan combatir eso. Y este año hubo mucho de presencialidad masiva, digo, los 50 años del golpe, el velorio del Indio Solari, las salidas por la selección. A partir de eso, la salida el 6 de agosto por la soberanía. ¿Qué lectura haces de esto en tanto política, ¿no? Y de contexto político y situación política de estos tipos? Que ojalá sea el germen de nuevos lazos, de nuevas formas de pensar las cosas, de nuevas formas de organización. Son en sí mismas indicadores de una voluntad colectiva, ¿no? Que unos muchachos... De valores que subyacen. De cosas que están allí. Es muy impresionante lo que pasó con la bandera de las Malvinas en Argentina, ¿no? Es muy interesante. Como si hubiera una sociedad que dice, che, ¿sabés qué? Esto también interpela algo. No somos solamente unos miserables individualistas que queremos... Que por ahí si la llave nos caía con Francia, no salía la bandera y andás a ver qué pasaba ahí, ¿no? Sí, ahí hubo algo, fue un hecho notable, fortuito, ¿no? Sí. Partido con Inglaterra, el recuerdo del otro, el recuerdo de Maradona, bueno, se juntaron una serie de cosas. Pero que en efecto, pero está bueno eso que vos decís, porque uno también puede pensar eso. ¿Cuál es el conjunto de contingencias que hacen que en una determinada circunstancia algo coagule históricamente? Algo que está ya coagule históricamente, ¿no? Las elecciones son sin duda un momento importante en la vida de los pueblos, porque es cuando los tipos que quieren gobernar un país tienen que disputar en ellos con discursos diferentes para conquistar el corazón, ¿no? De unos tipos que tienen un corazón heterogéneo, diverso, plural, atormentado. Ese es el asunto, ¿no? Tenemos que llegar a las elecciones del año que viene en condiciones, lo voy a decir así, de ser interpelados por un discurso menos miserable que el de este tipo, ¿no? Y la verdad de la milanesa, esto también tenemos que decirlo con todo cariño y con todo cariño hacia nosotros mismos, que quisimos entusiasmarnos la vez pasada, que fuimos a los actos, que aplaudimos de pie, ¿no? Pero acá entre nosotros no nos daba ni frío ni calor, ¿no? El muy mal candidato al que votamos, que no tenía con qué sacar del corazón de nuestros corazones algo más interesante que lo que sacó este tipo, ¿no? Quiero decir, teníamos a un tipo monstruoso dispuesto a sacar lo más horroroso de nosotros y teníamos enfrente a un muy mal candidato, ¿no? Que la verdad es que sí, su mérito era Milei. No había nada. Su mérito era que no era Milei. Lo grave del punto que acabas de plantear es que luego de una
de un triunfo popular tan relevante como fue voltear de la ley última de la discusión de la extranjerización de la tierra, el capítulo de la ley de tierras y el capítulo del manejo del fuego, fue la operación política que se construyó para instalar a Massa como el responsable de haber logrado la modificación de los votos de los senadores vinculados a gobernadores que permanentemente votaron en favor de Milei durante todo este tiempo, colocando a Massa como supuestamente el héroe. Que hasta ese momento no había dicho ni esta palabra es mía. Se cayó a pedazos rápidamente esa pero esa operación existe y existe desde lugares importantes de decisión de la perspectiva política. Ahora, Eduardo, en este estado de circunstancia... Sí, pero yo discúlpame, pero quiero decir, es cierto eso, que existe promovido desde sectores importantes, pero rápidamente se cayó a pedazos. Sí. O sea, da cuenta de esta realidad donde ese centro entre las dos opciones, el gobierno y la oposición más dura, el gobierno duro y la oposición dura, hay un centro que algunos se quieren llevar para la derecha, ¿no? Y quitarle el carácter colectivo y novedoso de esa realidad insatisfecha que hoy tiene la sociedad argentina, atormentada pero también insatisfecha. Sí, por eso mi pregunta apuntaba si a la luz de todo esto que pasó desde 2023 y de que esta pecera del centro parece ser cada vez más grande, ¿ves una oposición con capacidad de presentar una mejor opción de la que presentó en 2023? Que entusiasme más, ¿no? Sí, yo creo que sí, y veo a un pueblo en condiciones de recuperar sus mejores tradiciones de participación, de lucha. Entiendo perfectamente la metáfora de la pecera. Si yo fuera encuestador, la usaría para venderle mis encuestas a los candidatos. Como no soy encuestador y me gusta pensar en la reconstrucción de la política sobre bases más interesantes que las de una aventura de pesca de indecisos atormentados, me gustaría no pensar eso como una pecera, sino como un espacio o posibilidad de un conjunto de espacios que tenemos que ser capaces de crear, de grandes conversaciones, de grandes discusiones colectivas entre muchos actores. Hay que recrear esas conversaciones. Allí muchas organizaciones, muchas instituciones tienen un papel muy relevante. Por supuesto que lo tienen las organizaciones sociales, lo tienen los movimientos, la tienen los sindicatos, las tiene un actor que a mí me importa mucho porque es el actor social al cual le dedico mis mejores horas, que es la universidad, que tiene que estar allí discutiendo, poniendo argumentos, poniendo ideas, poniendo información, ¿no? Frente a estos discursos berretas, frente a estos discursos que dicen cualquier cosa, ¿no? Entonces, me parece que hay que generar las condiciones para una gran conversación entre actores sociales, actores políticos, universidades, gente que estudia, gente que piensa, gente que tiene la creatividad de salir a hacer un quilombo en la calle con sombrero de fantasía, porque me parece que es en el cruce entre todas esas expresiones que podemos hacer algo distinto, ¿no? Y yo creo que eso está, por supuesto que está. Por supuesto que está. Hay algo que yo rechazo con mucha fuerza, que es lo que voy a llamar, por decirlo con una sola palabra rápida, presentismo, ¿no? Es decir, la suposición de que somos solo aquello que las encuestas que nos hicieron ayer a la tarde dicen que somos. Y esas encuestas son más o menos, nos preguntan a quién vamos a votar la próxima elección y a lo mejor estamos pensando en otra cosa. Las encuestas también trabajan sobre un supuesto que es que nosotros estamos pensando en aquello que el encuestador quiere saber y nosotros no estamos pensando en quién vamos a votar el año que viene porque estamos pensando cómo vamos a llegar al final de este mes si es que no de este día. Entonces, qué sé yo, viene un tipo a preguntar cositas y me dice, ¿quién va a votar? ¿Qué sé yo, papi, salí? No. Entonces, eso que dicen, qué sé yo, son ese 40% de la pecera, ¿no? Que dice, mira, no es relevante tu pregunta. ¿Por qué no aprendés a hacerme preguntas interesantes para reconstruir la vida política de este país? Yo quisiera decir, menos encuestas y más política, ¿no? Dediquemos nuestros esfuerzos no a preguntarle a la gente a quién va a votar.
dediquemos nuestro esfuerzo a construir con todo el mundo las condiciones para una conversación de la que surgirá, entre otras cosas, a quien vamos a votar el año que viene. Pero ojalá que muchas cosas más también, ¿no? Vamos con los Ganda. Vamos con los gandas. Todo esto con los La barba gandas. ya la tiene. Eduardo, muchísimas gracias No, bueno, por estar acá muchas y gracias por a esta ustedes. conversación necesaria. La encuesta. La encuesta. ¿Qué dice la encuesta? Bueno. Hablando de menos encuesta y más política. Sí, nosotros hacemos encuesta, ¿te das cuenta? Estábamos preguntando- Ya no te hacemos caso inmediatamente. Te he preguntado qué más lo que te gustaría farmear, que también ahora pensando en función de todo lo que hablamos, todos los que les pegan a los pibes que van a farmear ahora, uno ya está grande para esas cosas, pero de última también practican la presencialidad. Sí, ¿No? es una Puede batalla estar- inofensiva aparte. A ver, Sí. uno cuando tenía 15 años tampoco estaba discutiendo el contrato social, ¿no? Digo, seamos buenos entre nosotros. No, bueno, ahora el 0%. Nadie quiere. Nadie quiere farmear ahora. Había dicho que había uno que picó en punta, quedó primero, que es una buena dirigencia política. Mira. No quedó, había quedado prácticamente por unanimidad, ahora es el 58%. Seguido del aumento de sueldo, Sí. 32%, y con 11% salud mental. Mira, bueno. Mirá vos. Claramente era difícil de, La gente de sabe que decidir. su salud mental se echa bolsa Está por la complicado. guita y su dirigencia O política. que su salud mental depende de una buena dirigencia política y un aumento de sueldo. Bueno, gracias a todos por estar acá. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 11 de la mañana en Agenda Propia. Nos vemos.